Hola a todos, bienvenidos a este nuevo webinar organizado por Fornet Networking. Es un placer para nosotros contar con su presencia. Este webinar está siendo grabado para posteriormente publicarlo en el canal oficial de YouTube de Fornet. Las inquietudes o preguntas que tengan sobre el tema las pueden colocar en el chat y estas serán respondidas al finalizar la presentación. Para este webinar tendremos la participación de Keblix, el ingeniero Marco Estacio, profesional en telecomunicaciones con más de 15 años de experiencia en el sector. Sin más preámbulos, damos inicio a esta jornada. Ingeniero Marco, adelante. Gracias, Arnaldo. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Les agradezco por su tiempo, les agradezco por su espacio. Estamos ahora en representación de Fornet Networking, que es nuestro máster mayorista para la región, nuestra cara visible para este segmento del continente. Lo primero que quiero comentarles, si alguno por si acaso no conozca sobre Cablix, que es un poco complicado, pero si es que no conoce todavía sobre Cablix, quiero darle una breve presentación. Cablix es un fabricante de productos de telecomunicaciones que está domiciliado, que tiene fábricas tanto en India como en China. Tenemos productos no solamente en el área de fibra óptica, sino también tenemos productos en otras áreas, ¿no? En el área de cable estructurado, por ejemplo, y en el área de metalmecánica, rack de telecomunicaciones, bandejas. Y tenemos presencia en varios países de la región. Como les había comentado, las fábricas se encuentran en India y China para una situación un poco más fácil, más rápida para comercialmente hablando. Y dentro de nuestros productos tenemos productos que son premium, por ejemplo, para ciertas rigurosas especificaciones de sus proyectos, y productos que son estándares que van a estar más de acorde con el mercado. Por supuesto, con la calidad y con la garantía de Cablix. Todos nuestros productos, ya sea que sean fabricados en India o sean fabricados en China, sean productos premium o estándar, van a ser fabricados con cables o con hilos ópticos japoneses o de marca japonesa certificada. Esto para poder entregar un poco más la calidad y asegurar el performance o el rendimiento del cable. Un poco sobre las garantías, ustedes las pueden encontrar dentro de nuestro sitio web. Van a www.cablix.com y van a ir a la pestaña de garantías y van a poder descargar un documento completo, detallado, paso a paso, donde ustedes pueden obtener información sobre cuándo un producto cumple o la condición se cumple para que se pueda reclamar 1 año de garantía, 5 años de garantía o 25 años de garantía. Ok, entonces eso ustedes lo van a encontrar siempre disponible dentro de nuestro sitio web. Si no, también pueden ustedes verlo o preguntarle a su mayorista local. Ok, vamos a hablar así de lo que realmente nos atañe este día, que es hablar un poco sobre los herrajes, hablar un poco sobre la instalación, hablar un poco sobre las recomendaciones que Cablix hace para que ustedes puedan tenerlo como background, como información importante en el momento que ustedes vayan a hacer un despliegue de fibra óptica. Lo primero es decir que dentro de nuestros escenarios de instalación vamos a tener entre un 70 y un 80% de las veces que las instalaciones van a ser por medio de postes o instalaciones aéreas. Y eso es bastante simple porque la estructura ya existe, ¿verdad? Como la estructura ya existe, es más fácil, más sencillo de instalar. Y al decir más fácil, más sencillo de instalar, también quiero decir que va a ser más económico. Con esto, lo que vamos a tener es una rentabilidad mucho mayor o buscar la rentabilidad mayor en nuestros proyectos. Y esa es la razón por la cual las instalaciones aéreas todavía están siendo entre un 70 y un 80% de las veces en las nuevas instalaciones o los nuevos despliegues de fibra óptica. Ahora, cuando escogemos herrajes, porque vamos a hablar específicamente de los herrajes. Cuando queremos seleccionar herrajes, tenemos que darnos cuenta que un herraje no es solamente un elemento para soportar algo, como un elemento de soporte físico del cable, sino que es mucho más que eso. Por ejemplo, si nosotros escogemos mal un herraje, a la larga, esto puede ser que sea muy costoso para la economía de nuestra red, para nuestro retorno de inversión. A largo plazo sería
como que nos damos un tiro en el pie, para serles francos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que cuando nosotros no escogemos un herraje correcto, lo más seguro que vamos a tener problemas, por ejemplo, como macros curvaturas. Ok, si nosotros tenemos desde el centro del círculo hacia el perímetro, lo que tenemos es el radio. ¿Qué significa eso? Que donde nosotros tengamos algún tipo de curva, como por ejemplo aquí, entre los puntos de amarre de este herraje, y cuando nos damos cuenta hay una especie de holgura que es necesaria para la correcta instalación del cable, esa holgura debe tener un cierto radio de curvatura. Vamos a suponer que el radio de curvatura lo vamos a aplicar con lo que dice la norma. La norma me dice que en el momento de la instalación, de forma general, va a ser 20 veces el diámetro del cable. Vamos a suponer que tengo un cable que tenga 18 o 19 milímetros de diámetro. Tengo 380 milímetros, que son 38 centímetros. ¿Qué significa eso? Que esta curva que están viendo ustedes aquí no debería tener menos de 38 centímetros. Eso es lo que significa. Es decir, que el radio de curvatura de esta fibra no debe ser, en este caso específico de la instalación, no debe ser menos de 38 centímetros. Si es menos de 38 centímetros, tenemos una macro curvatura, con lo cual la atenuación está garantizada. O sea, tenemos una atenuación en ese enlace 100% garantizado. Por darle un ejemplo, ¿verdad? Ahora, si queremos ver nosotros el diámetro, es decir, el doble del radio, significa que eso va a estar en las reservas técnicas, aquí. Tanto en las reservas técnicas que son tipo raqueta, las que se encuentran sobre el poste, esa lateral al poste, en span interpostal, o las que se encuentran sobre el poste, ¿verdad? En este caso, si estamos hablando de lo mismo, era 38 por 2, estaríamos hablando de 76 centímetros. Es decir, que el radio de curvatura del cable que quede en este elemento, que por supuesto también es una parte de los herrajes, no debe superar los 76, o sea, no debe ser menor de 76 centímetros. Si eso es así, lo más seguro es que voy a tener una macro curvatura y una atenuación completamente segura. ¿Qué otra cosa también podría tener? Podría tener una microcurvatura. ¿Cuándo se dan las microcurvaturas? Se dan por aplastamiento, por torsión, se dan por compresión. Por ejemplo, en este caso, tenemos nosotros dos postes que están a desnivel. ¿Qué significa? Que la mayor carga, la mayor tensión se va a encontrar en este lado. Ahora, si el herraje no es el correcto, ¿qué va a ocurrir? Pues seguramente voy a tener aplastamiento, compresión, tracción, por tracción. Y eso asegura una microcurvatura, con lo cual tengo atenuación también en el enlace. Pero no solamente puede ser así, también puede ser por vibraciones. Vibraciones pueden ser por movimientos excesivos, por oscilación del viento. Si el herraje no es el correcto, no tiene las dimensiones correctas, la longitud correcta, lo más seguro que va a ocurrir es que tenga yo microfracturas dentro de ese cable a la larga. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo voy a tener que hacer mantenimientos que no van a ser mantenimientos programados, son mantenimientos correctivos. Los mantenimientos correctivos siempre van a ser un problema, siempre, porque van a sacar dinero de nuestra bolsa. Entonces necesitamos evitarlo a toda costa. ¿Cómo los evitamos? Pues consiguiendo que los productos desde el inicio sean los correctos. Realmente es un poco complejo, lo entiendo, puede ser abrumador para algunos instaladores tener que seleccionar el herraje correcto, porque no hay mucha información al respecto. Sin embargo, es importante apalancarse con nuestros mayoristas, apalancarse con el fabricante para que ustedes puedan tener así una solución completa. Ahora, ¿qué quiero decir? Si nosotros, por ejemplo, por desconocimiento, por ignorancia, hemos seleccionado un herraje, por ejemplo, improvisado, significa que ese herraje no tiene la correcta protección anticorrosión, por ejemplo, y con el tiempo se va a oxidar. Y si es de plástico, por ejemplo, que puede ser que sea dieléctrico, pues no tiene alguna protección, por ejemplo, antirrayos para los rayos ultravioleta o para los hongos, por ejemplo. Significa que al dar determinado tiempo, no sé, 2 años, 3 años, ustedes pongan el tiempo que crean conveniente, me va a tocar hacer un cambio, un recambio de esa pieza. Eso realmente no es conveniente para nuestra instalación, porque la infraestructura es muy complicada de resolver una vez que está en operación.
Otra cosa que puede ocurrir, por ejemplo, y es muy común, es bastante común. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos dos preformados que seguramente ustedes conocen. Estos preformados tienen unos 6 hilos. ¿A qué me refiero? Está compuesto por 6 hilos de acero con alguna protección anticorrosión. Y al lado tengo uno que es muy parecido, pero en lugar de tener 6 hilos, tiene solo 4 hilos. ¿Qué quiere decir? Que sus propiedades mecánicas no son iguales. Aunque el diámetro interno sea el mismo y esté considerado para el mismo span, mecánicamente no van a trabajar igual. Y vamos a suponer que yo he hecho el cálculo correcto y estoy especificando el producto correcto, pero no lo encontré en el mercado y puse cualquiera. Lo más seguro es que voy a tener problemas en un determinado tiempo de la vida útil de esa red, porque mecánicamente no van a funcionar igual. Significa que después de una cantidad de X de tiempo, ese cable lo voy a encontrar en el piso o lo voy a encontrar con una catenaria o una flecha mucho más grande de la que dejé al inicio de la instalación. Con lo cual, tenga que reparar, es decir, hacer un mantenimiento correctivo. Ahora, eso por el lado del mantenimiento. Pero también podemos ver nosotros por el lado de la funcionabilidad. ¿Qué pasa si yo tengo un herraje que no es coherente con el cable que yo voy a montar? No son coherentes. O sea, no puedo hacer un match entre los dos. O es más grande que le herraje el cable o es pequeño que le herraje. ¿Qué significa? Que voy a perder mucho tiempo en el momento de la instalación porque voy a tener que hacer algún tipo de artificio para poder ensamblar esas piezas. Y lo que yo debía haber hecho en 1 hora, lo voy a hacer en 4 horas. Y tal vez no con la seguridad de que va a funcionar el tiempo que debería funcionar. Cuando esto ocurre, cualquier diseñador, cualquier instalador con experiencia va a categorizar ese proyecto como un proyecto de alto riesgo. Es decir, que es un proyecto que la posibilidad de recuperar la inversión es muy, pero muy baja, porcentualmente hablando. Eso se tiene que eliminar desde el principio, desde cuando ustedes están haciendo el diseño y escogiendo el producto. Entonces, en este caso, lo que les estoy diciendo es que deben escoger un producto que tiene que tener ciertas garantías que les permita a ustedes estar garantizados con respecto a la instalación que van a hacer en adelante. Ahora, hay dos factores que también tienen que ser considerados. Un factor que es el factor del crecimiento, es decir, poder hacer movimientos, poder hacer adiciones, poder hacer cambios en algún momento de la vida útil de la red. Es decir, que el elemento que ustedes están poniendo no les ponga algún impedimento para que esto se realice de forma, vamos a decir, dinámica. Y el segundo es el tema de la adaptabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes han escogido el elemento correcto para la superficie correcta, ¿sí? Cuando estoy hablando de superficie correcta, estoy diciendo qué tipo de poste es el que va a abrazar, por ejemplo, una abrazadera. Si es de madera, si es de cemento o hormigón, o si es metálico. Dependiendo de esto, el herraje es especificado. Es decir, no todos los herrajes se utilizan para todas las superficies, porque las superficies son distintas dependiendo vamos a decir que de su constitución, ¿no? De su estructura. Ahora, una cosa es cierta, no hay limitaciones, depende de la norma, ni dentro del NES, del IEC, ni alguna otra norma que ustedes podrían observar, que les condicione o que les limite o impida la instalación de herraje en alguna de estas superficies. Pueden instalarla en cualquiera de ellas, pero la realidad es que para telecomunicaciones se recomiendan los postes de cemento en primer lugar y después de los postes de cemento los postes de madera. Los postes metálicos son opcionales, son una situación un poco más compleja de manejar y vamos a pasar a explicar un poquito más adelante para que quede un poco más claro. Entonces, ya sé yo que el herraje que yo voy a instalar debe tener ciertas consideraciones y no estamos hablando todavía del tema mecánico, simplemente de la aplicación donde lo voy a instalar, del ambiente de instalación, de la flexibilidad y de la adaptabilidad. Ahora, si yo lo voy a instalar en una superficie de
madera. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos son muy comunes los postes de madera. Son muy clásicos. Si el poste es de madera, por ejemplo, yo debo saber que cuando llueve o cuando llueva o cuando haya humedad, ese poste va a expandir su tamaño. Y cuando venga luego el sol y haya temporadas secas, el poste va a decrecer, ¿verdad? Va a contraerse. ¿Qué significa esto? Que en estos postes no es recomendable utilizar, por ejemplo, cintas de acero inoxidable. O no es recomendable utilizar abrazaderas tipo collar, por este fenómeno que les comento. Aparte, recuerden que el poste de madera no es regular. Va a tener algunas irregularidades, por ejemplo, donde habían ramas anteriormente, y eso hace que esa irregularidad posiblemente generen puntos de tensión, por ejemplo, en una cinta de acero inoxidable, y rompa la cinta o no la mantenga sujeta el tiempo que queramos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en estos casos? El herraje que voy a poner va a ser un herraje que va a ser atornillado directamente en el poste. Para eso se necesitan placas que tengan diferentes perforaciones para que puedan equiparar de alguna manera la carga o balancear la carga, y que los tornillos, por ejemplo, o los pernos que yo voy a poner, tanto como la placa, tengan algún tipo de tratamiento anticorrosivo para que cuando estén en contacto con el poste, pues no se vayan a entrar en descomposición o no se vayan a oxidar. Además, hay que considerar que los postes los postes de madera, tienen algún tipo de barniz para mantenerlos un poco más en el tiempo por una situación de longevidad. Esa primera capa, pues con el tiempo se va a ir perdiendo. Es decir, que si nosotros ponemos algo como una cinta de acero o una abrazadera, eso también tiene que considerarse. Después de eso hay otras consideraciones que no tienen nada que ver con el herraje, pero se lo voy a decir solamente como para conocimiento general. Si ustedes eligen instalar postes en una red nueva y son metálicos, pero son de madera, saben bien que tienen que hacer algún tipo de tratamiento periódico para insectos, para hongos, para curar la madera para que se mantenga una X cantidad de años en funcionamiento. Ahora, esto que están viendo ustedes aquí son de los más clásicos de los herrajes que se van a poner en postes de madera. No son todos, por supuesto. Entonces, si ustedes tienen la necesidad, pues déjenos saber cuando tengan un ambiente de este tipo para poderlos orientar de la mejor manera. El siguiente poste es el poste que todos conocemos, creo, que es el poste más común, postes de madera, postes de cemento o poste de hormigón. Y sabemos bien que en este caso sí es recomendable la instalación de herrajes tipo abrazadera, de herrajes tipo cinta de acero, abrazaderas de ese tipo, porque en este caso no tenemos el problema anterior. Y aquí ya los herrajes van a depender de qué tipo de abrazadera voy a utilizar. Dependiendo si la abrazadera es cinta de acero inoxidable, pues entonces deberían tener un pasador para que la cinta de acero inoxidable se acople. Si es tipo herrajes, abrazaderas individuales, pues deberían tener algún tipo de accesorios que le permita anclarse a esa abrazadera. Aquí es mucho más sencillo. Lo único que tenemos que saber es que todos esos productos que están ahí en ese ambiente deben tener algún tipo de tratamiento anticorrosivo de seguro. Si son, por ejemplo, acero inoxidable, pues sabemos que ese va a ser su tratamiento. Si son de acero de algún tipo, por ejemplo, A36 o cualquier tipo de acero del que conocemos en el mercado, pues debería tener algún tipo de tratamiento adicional, ¿no? Ya sea galvanizado al caliente o alguno que ustedes crean que es el conveniente para su ambiente. ¿Ok? Después de eso tenemos lo que son los postes metálicos. Y aquí es importante de detenerse un ratito y mirar lo que dice o lo que recomienda la norma. Primero, como les dije hace un momento, los postes metálicos tienen una restricción con respecto a telecomunicaciones y específicamente a FTTH o a las redes PON.
¿Qué es lo que significa una red PON? Una red PON significa una red de fibra óptica pasiva. Significa que en la ODN no hay nada que es conductor eléctrico. Si bien es cierto, los postes no son parte de la conectividad o parte del sistema como tal, sí son el soporte y ellos sí pueden ser conductores si son metálicos. Entonces, bajo ese principio, ¿verdad? Bajo ese principio, las redes PON, las redes GPON, las redes FTTH, te recomiendan no utilizar postes metálicos. Esa es la razón por la cual, porque estamos hablando de una red PON, de una red que es pasiva completamente. Ahora, también hay restricciones en la parte eléctrica, que yo no quisiera entrar mucho ahí porque no es algo que nos compete a nosotros, pero si ustedes revisan, por ejemplo, la NTPA, ¿verdad? Que es la norma eléctrica, ustedes se van a dar cuenta que en situaciones donde hay demasiado riesgo eléctrico, no es permitido instalar postes metálicos para la red eléctrica como tal. Ahora, si lo que tenemos es postes metálicos, no tenemos otra cosa más que postes metálicos y no podemos hacer nada y tenemos que usarlo, bueno, entonces hay que tener ciertas observaciones que son importantes. El herraje que vamos a instalar en ese ambiente, en ese poste metálico, tiene que tener algún tipo de aislamiento. Plástico, algo que lo aísle. Porque ya sabemos lo que ocurre. Si yo pongo metal con metal a la intemperie, yo voy a tener una situación que se llama corrosión galvánica. Se va a corroer por galvanización. ¿Ok? Va a ocurrir. Y entonces, ese herraje que va a durar 15 años, 20 años, solamente le va a durar 3 o 4 años como máximo. Entonces, tiene que estar protegido, aislado, tanto para el herraje como para la misma estructura del poste. No se debe soldar directamente el herraje al poste. Yo sé que son metal con metal y lo más saludable para algunos pensar que lo van a soldar directamente. Eso no es posible porque le estamos quitando la capa de galvanización que tiene o de protección que tiene ese poste. Tampoco lo puedo atornillar directamente al poste. ¿Ok? Ahora, hay una cosa que es curiosa, ¿ok? Que es como una nota curiosa. Los postes de metal, cuando hay frío extremo, pues ellos se van a comprimir. Y cuando hay calor extremo, se van a dilatar. Eso es una propiedad típica del metal. ¿Qué quiere decir? Que las cintas de acero inoxidable tienen que hacerse mantenimientos constantes. O herrajes tipo abrazaderas tienen que estarse haciendo mantenimientos constantes, ¿no? Para evitar luego tener caídas de los cables o accidentes en las instalaciones. Ok, habiendo dicho eso, voy a concentrarme ahora solamente en esta situación de cuáles son las técnicas de instalación de estos componentes, de los herrajes que nosotros utilizamos dentro de un despliegue. Y básicamente son dos. La técnica de retención, donde se implican o se infieren tensores, y la técnica de suspensión. ¿Ok? En la técnica de retención yo voy a tener una carga horizontal, o la que se conoce también como carga axial. Es decir, es el cable como tal con su tensión mecánica y el span, la distancia que hay entre los postes. Y en el tensor, o en el herraje de suspensión, yo voy a tener una carga vertical y la oscilación, o sea, el peso del cable más el viento. Entonces, cuando hablamos de herrajes de retención, ellos van a estar en un segmento y van a tener unas especificaciones distintas a los herrajes de suspensión. A veces nosotros cometemos el error y pensamos que todos los herrajes funcionan igual, y no es así. Son necesarios los dos, por supuesto, pero un herraje de retención debe tener sus especificaciones porque cumple con una función, y un herraje de suspensión debe tener sus propias especificaciones. Entonces, cuando estamos hablando del herraje de retención, por supuesto que este herraje tiene que hacer juego, va en consecuencia con el diámetro externo del cable. Es decir, que un tensor, por ejemplo, que va en conjunto con un herraje de retención, necesita ser dimensionado, necesita ser seleccionado dependiendo del diámetro externo del cable. Ahora, ¿cuál es el esfuerzo que debe tener ese elemento? El esfuerzo, o sea, la carga de fuerza que va a tener.
que usualmente esa carga se mide en newtons, ¿no? Que es la medida internacional para fuerza. Vamos a suponer que tenemos nosotros un cable X, cualquiera, y que ese cable, dentro de la especificación técnica, cuando ustedes van a ver la hoja técnica del cable, dice que son 3.500 newtons, ¿ok? Es lo que ese cable soporta antes de fallar. No estoy hablando antes de romperse, estoy hablando antes de fallar con respecto a transmisión, antes de que se produzca dentro una microcurvatura o algún tipo de difracción, algo que realmente complique el performance o el rendimiento de la transmisión. En este caso son 3.500 newtons, ¿ok? ¿Qué me dice a mí la buena práctica? Que yo debo escoger, o sea, seleccionar un herraje que tenga una vez y media o 2 veces más la tensión que ese cable puede soportar, o sea, la fuerza que ese cable puede soportar. ¿Qué estoy diciendo con eso? Estoy diciendo que el herraje que yo voy a poner antes de que se deforme, o sea, ese objeto va a soportar una vez y media o 2 veces más la tensión máxima del cable. Y de esa forma yo puedo determinar cuál es la fuerza que o la tensión que ese herraje va a soportar. Ok, entonces he determinado cuál es el span que voy a usar, cuál es el diámetro del cable que voy a usar y también cuál es la fuerza que ese objeto va a soportar. Que en este caso, solo para el ejemplo, es aproximadamente 5.000 newtons o 5 kilonewtons. Ahora, cuando estamos hablando de elementos de suspensión, la cosa cambia un poquito. ¿Por qué? Porque yo tengo aparte de, o sea, no solamente tengo el peso del cable, también tengo el viento, o sea, tengo yo ahí una carga oscilatoria. Y eso es más complicado, porque cuando yo tengo una carga oscilatoria significa que se está moviendo. Y ese herraje debe estar de tal manera, o sea, debe presentar una comodidad para el cable, una comodidad, debe estar el cable relajado, de tal manera de que no se roce con nada, no se esté rozando, o sea, no haya un constante rozamiento, con lo cual con el tiempo, si eso ocurre, pues voy a dañar la chaqueta del cable, voy a quitar ciertas propiedades que el cable ya tenía y voy a tener un tiempo de vida útil mucho menor de ese cable. Y además, esta parte que ustedes están viendo aquí, en el centro de los herrajes de retención, ¿no? Que es como un caucho, eso realmente no es caucho. Eso realmente es un sintético, es un polímero, pero es un sintético que se llama neopreno, que es con lo que está construidos, por ejemplo, los guantes quirúrgicos de los enfermeros, de los médicos. Es bastante suave. ¿Para qué es? Para que la fibra no esté estresada. Entonces, este herraje es completamente distinto al anterior, con respecto incluso a su funcionamiento, a su forma, a su estructura. Ahora, en este herraje yo no voy a tener una carga lateral, o sea, no voy a tener tracción mecánica. ¿Qué es lo que yo voy a tener en este cable? Peso de la fibra, cuánto pesa, y el viento que va a estar, obviamente, dependiendo de dónde se encuentren, a una velocidad X por kilómetro, ¿no? Tantos, no sé, 25, 20, 10, lo que sea, kilómetros por hora. ¿Cómo hacemos esto en la vida real? ¿Cómo lo calculamos? Aquí las condiciones que vamos a tomar como ejemplo van a ser de un cable que va a tener una cantidad de hilos determinada, un peso determinado, un span determinado y una carga axiomática, o sea, una carga, oscilatoria, que en este caso son 25 kilómetros por hora. Con esa información yo puedo ya determinar más o menos cuál debería ser la carga vertical que ese herraje debería soportar con estas condiciones, por supuesto. Entonces yo lo único que tengo que hacer es hacer el cálculo utilizando, perdón, la unidad de medida que ya sabemos que es newtons. Entonces, ¿cómo convierto a newtons? Aquí está la forma de hacerse. Llevo de kilogramos, lo multiplico por una constante que es la constante de aceleración gravitacional, lo que conocemos como gravedad, y eso me va a dar a mí un valor en newtons. A ese valor en newtons debo cargarle o debo agregarle la carga oscilatoria, que como son 25 kilómetros por hora no es mucho, aproximadamente entre el 10 y el 15% de, en este caso, la fuerza que va a soportar en primera instancia el herraje.
Una vez que agrego ese valor, yo ya voy a tener en este caso 164.81 newtons. Pero debo agregar adicionalmente a eso un valor de seguridad. Ese valor de seguridad está entre 1 y 2 veces el peso o la fuerza que va a soportar el herraje. Vamos a suponer que sea en el mejor caso posible, ¿no? Una vez que haya hecho eso, pues yo voy a determinar cuál es la especificación que debe tener con respecto a la fuerza que va a soportar ese herraje, ¿no? Que en este caso son 330 newtons. Es decir, cuando ustedes vean la hoja técnica de este herraje, ahí abajo debería decir mínimo 330 newtons para este escenario que estamos viendo aquí. Obviamente esto va a ser dinámico porque va a depender de en su instalación real, pues cuáles van a ser, cuál es el span, cuál es el peso de la fibra, y con esa información ustedes pueden ir determinando y poder especificar correctamente un producto. ¿Okay? Eso es lo que estoy tratando de decir. Es más, cuando ustedes vienen a nosotros y nos dicen, mira, este es el escenario, esto es lo que yo tengo, lo voy a instalar en, no sé, se me ocurre ahora Honduras. Entonces nosotros más o menos conocemos qué es lo que está ocurriendo ahí climatológicamente hablando. Y esa información es la que agregamos para poder decir, mira, el producto que tú necesitas es este. Y hace match con esta fibra. Y entregamos una solución completa a nuestros clientes. Más o menos es lo que hacemos en el día a día aquí en Cablix. Entonces, cuando yo ya sé que todo eso es necesario, entonces yo debo conocer cuál es el escenario, cuál es el ambiente de instalación donde yo voy a montar ese herraje. Y aquí tenemos en realidad dos clasificaciones según el NESC, ¿no? Según el NESC, que básicamente es este instituto o es este gremio que mira el tema de los códigos de seguridad eléctricos en los Estados Unidos. Eso es lo que hace. Y aquí nos damos cuenta nosotros que existen span, por ejemplo, cortos, que son de 0 a 100 metros, span medianos, que es de 100 metros a 200, span largo, que es de 200 a 400, y extra largo, superior a 400 metros. Es decir, yo tengo que mirar, observar lo que hay como infraestructura y determinar dentro de esta clasificación dónde me encuentro, corto, mediano, largo o extra largo. ¿Y eso para qué me sirve? Me sirve a mí para un tema de estructura, para un tema de incluso de diseño, para un tema incluso de inventario. Porque si yo sé cuántos postes existen, yo puedo determinar cuántos son de suspensión, cuántos son de retención. Obviamente dependiendo cuál es la técnica de instalación que quiero implementar. O sea, cuál es el criterio de instalación que yo quiero implementar. Entonces, me sirve para eso, esta clasificación de span. Y es la más conocida, creo que la que todos conocemos. Pero hay otra clasificación de span que es un poco desconocida, pero es sumamente importante, porque de esto va a determinar la resistencia de ese herraje. ¿Cuál es la resistencia mecánica que ese herraje debe tener? Y aquí estamos hablando ya no estamos hablando de corto, mediano, largo y extra largo. En este caso se clasifican por ligero, mediano y pesado. ¿Por qué? Porque estamos viendo el tema climatológico. Aquí estamos viendo cuánto de viento existe y cuánto de hielo existe. Las dos cosas son importantes porque eso va a determinar cómo ese cable, o cómo ese herraje se va a comportar en ese ambiente, mecánicamente hablando. Entonces yo les voy a poner un ejemplo que creo que es más fácil que explicar la teoría. Si yo tengo, por ejemplo, un tramo de 300 metros, no estoy hablando de un span de 300 metros, ¿ok? Estoy hablando de un tramo de 300 metros de cable, solamente como para ejemplo. Si es ligero, ¿qué dice la norma? La norma me dice que si es ligero significa que no hay hielo, solamente hay un viento y el viento es moderado. Vientos moderados se consideran hasta 25 kilómetros por hora, para que tengamos una idea. Entonces, en ese caso, yo debo poner, yo podría, sin problemas, especificar span de hasta 120 metros. ¿Ok? De hasta 120 metros. Y obviamente voy a especificar la fibra que sea dentro del NES ligero a 120 metros. Eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, esto sirve mucho incluso para el tema comercial. Sí, aquí voy a hacer un paréntesis chiquito. ¿Qué quiero decir? Que cuando nosotros como fabricantes tenemos una solución o estamos trabajando en una solución,
¿Qué es lo que hacemos? Lo que decimos, mira, si se va a fabricar este cable, por ejemplo, para Latinoamérica, donde sabemos que no hay hielo, las condiciones que hay nieve, es muy complicada en Latinoamérica, excepto para allá abajo, para Argentina, para Chile. Entonces, en ese caso, vamos a especificar que el cable va a tener 200 metros de span, 300 metros de span, 100 metros de span, el span que sea, pero va a ser ligero. Ahora, si yo sé que voy a fabricar un cable y mi solución es para, por ejemplo, Alaska, yo sé que ahí hay viento y hay hielo. Entonces, el span va a ser tal vez pesado o mediano. ¿Sí me explico? Entonces, va a depender de eso. Y ahí, de esa manera, vamos a hacer un producto que va a estar direccionado para un mercado específico. Si no es así, tendríamos que fabricar toda la especificación dentro de un solo cable, lo cual haría que ese producto no sea compatible, o sea, no sea competitivo en el mercado. Entonces, para un tema de mercado, incluso es más sencillo manejarlo de esta manera. Entonces, en el ejemplo que les decía, si yo tengo 300 metros de tramo, yo puedo, si es ligero, ya sé cuáles son las condiciones, 120 metros. Y entonces, en 120 metros, yo sé que puedo sin problema especificar que el herraje no tenga más de 5 kilonewtons, por ejemplo. Un herraje estándar, no más de 5 kilonewtons de fuerza. Ahora, si la cosa cambia, yo quiero manejar la misma fibra y la misma especificación que ya tengo. Tengo un cable determinado con un herraje determinado, pero el ambiente cambió. Entonces, como yo desconozco qué es lo que tengo que hacer, irme a lo que la norma dice. Esos 300 metros lo voy a dividir en tramos de 70. Y de esa manera voy a estar tranquilo en la instalación. Esto, por supuesto, son instalaciones donde yo tengo la disponibilidad, tengo la facilidad, tengo los derechos, los permisos para instalar postes como yo quiera, ¿no? Este es un caso ideal. Y si fuese más todavía, por ejemplo, tengo hielo fuerte, o sea, una cantidad de hielo bastante interesante, y también tengo vientos fuertes, entonces estaba hablando de pesado. En este caso, tengo que dividir esos 300 metros en tramos de 40 metros, ¿ok? Y como les digo, este es en el caso ideal. Ahora, esto no es una situación que ocurre todos los días, porque no todos los días tenemos nosotros la oportunidad de poner los postes como los queremos. Lo que ocurre es que tenemos ya los postes instalados y tenemos que utilizar lo que ya existe. Entonces, ¿cómo esto se aplica en la práctica? Bueno, lo primero que tengo que hacer es mirar qué ocurre con el ambiente, ¿no? Ya sabemos que puede ser ligero, mediano o pesado. Lo segundo que tengo que ver es qué pasa con el span que tengo entre los postes que ya están instalados. Ya sé que en ese caso tengo corto, mediano, largo y extra largo. Y una vez que tenga esa información, yo puedo elegir, ahora sí, primero el cable. ¿Por qué primero el cable? Porque el cable me va a dar a mí la pauta para saber cuál es el diámetro interno que va a tener ese preformado o ese herraje de suspensión. Vamos, necesito elegir primero el cable. Una vez que yo tenga el diámetro externo del cable, puedo seguir con el siguiente paso, que es ver cuál es la superficie que yo voy a utilizar en ese herraje. Si es de madera, si es de cemento, o si no tengo otra opción, metálico. Y una vez que ya tenga esa información, yo voy a ver cuál es la especificación del herraje. Ahora sí, ¿cuál es la especificación del herraje? Dependiendo de lo que yo voy a utilizar. Si voy a utilizar suspensión o si voy a utilizar retención. Esos son los pasos que deberíamos tomar. Ahora, dentro de las especificaciones, bueno, aquí ya la cosa es un poco más compleja porque me toca a mí determinar cuál es la carga que voy a poner. Si yo no quiero meterme mucho en ese problema, porque no tengo el tiempo, no tengo la experiencia, tengo un poco de temor, pues simplemente ustedes, ¿qué tienen que hacer? Llamen a Cablix. Diga, mira, tengo este escenario y necesito en este escenario este producto. O llamen a su asesor comercial de confianza dentro de su mayorista y presenten en el problema, y nosotros nos vamos a encargar luego de ayudar, de colaborar, de ir con ustedes paso a paso para que podamos determinar el producto correcto para ese proyecto específico. Pero bueno, en general, una vez que ustedes hayan determinado, en caso que ustedes quieran hacerlo por su propia cuenta, tendrían que determinar si el herraje que van a poner va a tener una alta resistencia, una mediana resistencia o una baja resistencia, ¿ok?
¿Qué significa esto? De forma estándar, de forma general, significa que el herraje va a ser, si es de alta resistencia, 15 kilonewtons en adelante. Si ustedes ven un herraje que está especificado 15 kilonewtons o más de 15 kilonewtons, ese herraje es para alta resistencia. Si es uno de baja resistencia, va a ser menos de 15 kilonewtons. Es un herraje común, estándar, podemos decir, para span de 100, 120 metros sin problemas. Y los que están en la mitad, ¿no? Entre 6 y 14, todo ese tramo va a ser mediana resistencia. ¿Ok? Entonces, ustedes se dan cuenta cuando, si alguna vez han trabajado con herrajes, por ejemplo, que son de span largo, ¿verdad? Sabemos que son después de los 300 metros, de los 200 metros, perdón. Se han dado cuenta que ese herraje tiene unas particularidades en formato. El formato es diferente. Ustedes cojan un herraje de retención o un herraje de suspensión para 100 metros y compárenlo con uno para 300 metros, se van a dar cuenta que son distintos. Cumplen la misma función, pero son distintos con respecto a su formato. Tienen, por ejemplo, varillas de refuerzo, doble varilla de refuerzo. En algunos casos, esas varillas de refuerzo pueden tener longitudes de 1 metro hasta de 2 metros para proteger el cable. Pueden tener brazos de extensores para poder hacer los radiocurvatura más grandes entre los amarres. En fin. Entonces, cuando estamos hablando de herrajes que son de span largo, eso cambia completamente el formato de ese herraje, aunque cumple la misma función. Ok, entonces es importante tenerlo en consideración para que luego, cuando ustedes hagan el montaje, el despliegue de la red, pues puedan comprender por qué razón tienen una red atenuada. A veces tienen una red atenuada y todos los empalmes están bien porque lo certificaron. Todos los conectores están bien porque lo certificaron, pero aún así tienen una red atenuada. ¿Por qué? Posiblemente sean los herrajes el gran culpable. Dentro de la instalación, ¿cuáles son las buenas normas de instalación? Bueno, tenemos que en primer lugar, la norma toma un segmento para hacerlo de forma general, un segmento que puede estar categorizado en cualquiera de las clasificaciones que vimos anteriormente con respecto al span. ¿Ok? Puede estar categorizado en cualquiera de esos segmentos. Sin embargo, esas clasificaciones, vamos a escoger un tramo recto, ¿ok? Recto, sin subidas, sin bajadas, sin doblez a la izquierda ni a la derecha, un tramo recto de 150 o 300 metros, ¿ok? ¿Qué va a ocurrir? Que en el primer poste yo voy a poner retención y en el último poste voy a poner retención. En un supuesto consentido que tenga 4 postes y los 2 postes de la mitad van a ser suspensión. Yo podría llevar esto a otra estructura con el mismo rango, ¿ok? El mismo rango de postes, es decir, la misma longitud en rango, los mismos 300 metros o máximo 300 metros, un tramo recto, pero en este caso tengo más postes. ¿Qué significa? Que el span es más corto, nada más. ¿Ok? Y el span es más corto. Ok, si esto es real, si esto es una realidad, y yo no supero los 300 metros, yo voy a mantener el mismo principio. El primer poste y el último poste, que en este caso son 7, podrían ser 10, podrían ser 8. El número es indiferente. Lo importante aquí es el tramo, la longitud del tramo. Si el tramo no supera los 300 metros, entonces yo voy a poner primer poste y último poste de retención. Todos los demás, suspensión. Ahora, ¿qué pasa si supero los 300 metros? Si supero los 300 metros, la buena práctica de instalación me dice que yo debo poner cada 2 o 3 postes un herraje de retención. En el tramo que es superior a 300 metros. Estamos más allá de 300 metros. Es bastante simple de comprenderlo siempre y cuando vaya en línea recta. ¿Por qué? Porque yo necesito liberar la carga de tensión de alguna forma. Para liberar la carga de tensión, yo tengo un fenómeno que se llama la flecha, que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo spans superiores a 3 metros? Perdón, a 200 o 300 metros, que es un span largo. Ya no estoy hablando del tramo, estoy hablando del span entre los postes, que es muy común ver, por ejemplo, en redes perimetrales. Las redes perimetrales tienen postes de 200 metros, 300 metros, 400 metros, 500 metros, incluso hasta de 1 kilómetro entre postes. Esa es una realidad en diferentes infraestructuras. Entonces, ahí yo tengo que ver, no hay una norma que me dice cada cuántos postes poner un herraje de suspensión y cada cuántos postes poner un herraje de retención. No existe eso. ¿Qué es lo que sí existe dentro de la norma?
ya sea la TIA, ya sea la I2T, dentro del mismo NESC o de la IEC, ustedes van a encontrar que todas las normas le van a decir qué tiene que hacer el que está haciendo el trabajo del diseño, el trabajo de la evaluación. Tiene que evaluar técnicamente la parte mecánica del herraje y utilizar todos los componentes certificados para esa evaluación. ¿Ok? De lo que hemos visto anteriormente no vamos a repetir ya. Entonces ahí ustedes tienen que darse cuenta cuál va a ser la carga de tensión que va a tener ese cable, perdón, ese herraje, y cuál va a ser también, perdón, cuál va a ser la tensión horizontal en el caso de retención y cuál va a ser la carga vertical que va a tener ese producto. Ahora, esto tiene que estar unido junto con una correcta evaluación de la flecha y la carga resultante nominal, que es peso más viento o hielo en caso de que fuese así. Esas dos cosas no pueden dejarla por alto. Entonces vamos a ver primero qué pasa con la flecha. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? De forma rápida, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo dos imágenes, si se dan cuenta, aquí en la derecha, aquí en la izquierda, perdón, tengo una catenaria, ¿verdad? Y esa catenaria está recta porque está en plano. Pero en este caso tengo una catenaria en la cual está en un desnivel. Pero ¿dónde estamos apuntando la flecha? La flecha está apuntando en el punto más bajo, más álgido de esa catenaria. En este caso se encuentra justo en el centro, pero en este caso se encuentra hacia la derecha. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Ok? ¿Para qué sirve? ¿Cómo hacemos con esto? Lo que tenemos que hacer es simplemente darnos cuenta de lo que dice las buenas prácticas de instalación. Dice que una flecha, es decir, la distancia que hay entre este punto y los puntos de amarres o de anclaje o de suspensión, dependiendo del caso, de la instalación, no deben ser mayor a 3% ni menor a 1% de forma general. Eso es lo que dice NESC. Ok, aquí en este caso es lo mismo. Ahora, si nos damos cuenta nosotros, aquí tenemos un ejemplo solamente, donde tenemos un span de 100 metros, ¿verdad? Tenemos la catenaria y justamente entre los puntos de amarre que están aquí y acá, ¿no? Si yo trazo una línea que vaya perpendicular a los postes y paralela a la fibra, yo voy a tener un punto de intercepción. Esa distancia, o sea, esta área que está aquí, esta distancia que hay de esta parte, desde este punto hasta este punto, en este caso es 1.5%. ¿Por qué? Porque es 1.5 metros de la longitud total del vano o del span. ¿Ok? Eso es lo que nos estamos refiriendo de que no sea mayor que 1%, pero menor que 1% y mayor que 3%. Ahora, en este caso que ustedes están viendo aquí, a la derecha, nos damos cuenta que el vano en este escenario es 200 metros, o sea, el span. Y aquí el span en este escenario es 100 metros, o sea que es un span mixto, solamente como para la ilustración. Ahora, ¿qué ocurre? La distancia que hay entre los postes, a la altura, perdón, que hay entre los postes es relevante, aunque nosotros no debemos tocarlo con respecto al herraje como tal, pero sí con respecto a la instalación. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque la flecha es dinámica. Es dinámica. Si yo digo 3%, por ejemplo, de 100, eso es 3 metros. Pero 3% de 200 son 6 metros. Entonces, si utilizo los postes de 9 metros y tengo 6 metros de catenaria, ya tengo un problema. Tal vez no lo tenga en el caso de 100 metros, pero en el caso de 200 metros de span, sí. Entonces, hay que evaluar eso también. Porque la flecha es importantísima para poder evacuar o para poder, de cierta forma, liberar tensión que se encuentran entre los puntos de tensión, entre los puntos de amarre de esa instalación. Ok, ¿a qué me estoy refiriendo? Ya casi estamos terminando. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo aquí, por ejemplo, miren. Si yo tengo 150 metros de span entre postes y yo tengo el primer poste de retención y el último poste de retención, ¿qué significa? Significa que la tensión nominal, una vez que los cables estén amarrados, la tensión lateral, horizontal, ¿ok?
¿Dónde se encuentra? Se encuentra solo en el primer poste y en el segundo poste, dividida como tensión como tal. ¿Dónde yo encuentro carga vertical? Pues aquí, en los dos de en medio. Significa que 450 metros es la tensión entre los dos puntos de amarre. Eso le significa. ¿Qué pasa si algo ocurre por este lado? Vibración, oscilación, lo que sea. Entonces, como esto no está amarrado, aquí solo está sustentado. ¿Ok? Solo está sustentado. Entonces, esta carga puede venir hasta ese lado y libera tensión de lo que está pasando aquí, o puede venir hacia el otro lado y libera tensión de lo que está pasando de uno de los dos lados. Y de esa manera evitamos que el cable tenga una sobretensión o un punto de tensión. También le llamamos elongación. El cable, desde el punto de vista del cable. Desde el punto de vista del herraje también. Recuerden que el herraje tiene una carga mecánica, una resistencia mecánica limitada. ¿Ok? Entonces, a eso es lo que yo me estaba refiriendo. Ahora, ya por último, cuando yo voy a cambiar de técnica, o sea, ya no voy a poner retención, suspensión, retención, por ejemplo. ¿Cuándo no voy a hacer eso? Cuando yo tenga un desvío en la ruta, un cambio de dirección en la ruta superior a los 10 grados. Voy hacia arriba, voy hacia abajo, o sea, norte, sur, voy a la izquierda o a la derecha, este, oeste, ¿ok? Más de 10 grados, yo debo poner 2 herrajes de retención juntos, como buena práctica de instalación. Algo que no está en la presentación, y también es importante decirlo, donde yo voy a poner 2 herrajes de retención, donde yo tenga puntos de ruptura. ¿Cuáles son los puntos de ruptura? Bueno, avenidas, por ejemplo. Grandes avenidas donde yo sé que los carros van a pasar por ahí y yo necesite poner 2 cargas, dos retenciones para soportar el tema de oscilatorio, ¿verdad? Que van a ser por las cargas de viento, que va a ser continua o cambiante, van a ser dinámicas en ese espacio. Tal vez necesite poner algún tipo de cable de fiador para resolverlo. Entonces, en ese momento pongo yo 2 retenciones juntas también. Y yo voy a dejarle esta presentación aquí mientras las preguntas salen. Arnaldo, no sé si hay alguna pregunta. Decirles que antes de que me hagan las preguntas, en caso que haya alguna, si ustedes necesitan capacitaciones para sus técnicos, si son dueños de empresa, o si ustedes mismos creen que necesitan capacitación, bueno, Cablix tiene un programa que se llama Capacitación Continua, donde nosotros publicamos nuestros entrenamientos dentro de nuestro sitio web de Cablix Academy. ¿Ok? Significa que ustedes van a entrar a www.cablix.com/edu. ¿Ok? No se van a confundir con el sitio web de Cablix, de parte comercial, que es www.cablix.com solamente. Si ustedes ponen /edu, los va a llevar a la Academia de Cablix. Y ahí ustedes van a ver todos los entrenamientos que están disponibles para el mes en curso. ¿Ok? Y ahí ustedes van a ver si hay alguna solución dentro de su país, por ejemplo, o si en línea tienen algún entrenamiento que ustedes puedan poner a sus técnicos o ustedes mismos. Okay, entonces, Arnaldo, no sé si hay alguna pregunta, los dejo ahí en este momento para las preguntas. Al parecer no tenemos preguntas en esta ocasión. Queremos agradecer a todos por su participación en este webinar. Esperamos que la información compartida les haya sido de gran utilidad, de mucha ayuda. Y también agradecemos al ingeniero Marco Estacio por su valiosa intervención. Listo, muchas gracias entonces por todo. Nos vemos en una segunda oportunidad. Nos vemos en el siguiente webinar. Pasen bien. Gracias.